La señora Aminata se paró frente al espejo, mirándose a sí misma, a lo que se había convertido, un reflejo vacío de la mujer que una vez fue. Su rostro estaba marcado por moretones, amargos recuerdos de las bofetadas y palizas de su esposo, el señor Runo. Una lágrima resbaló silenciosamente por su mejilla. «Mami, estás llorando». Lumpa, su única hija, permanecía en silencio en la puerta. Sus pequeños ojos se llenaban de preocupación y miedo. La señora Aminatada se secó rápidamente la lágrima y se giró para mirar a su hija, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «No, cariño», susurró con voz temblorosa. «Mami solo está un poco cansada». Pero Lumpa no estaba convencida. Con solo 5 años, ya había aprendido a reconocer la tristeza en el rostro de su madre. La forma en que se estremecía ante los ruidos fuertes. La forma en que ocultaba los moretones con bufandas y mangas largas. Cómo le temblaba la voz a veces al reír. Lumpa se acercó, su pequeña mano extendió la mano para tocar suavemente el moretón morado oscuro en la mejilla de Aminata. ¿Papá hizo esto otra vez? Mami, ¿por qué te quedas? Papá no es un buen hombre. A Monata se le hizo un nudo en la garganta. La verdad la arañó, pero se encontró mintiendo de nuevo. Para proteger a su hija, para proteger la frágil esperanza de que las cosas aún pudieran cambiar. Lumpa, te lo he dicho, siempre que tu papá y yo hablemos, tienes que quedarte en tu habitación y cerrar la puerta con llave hasta que yo llame. Papá no es mala persona. Solo está pasando por algo. Pero nos quiere a su manera. Ya verás. Pero mami, tengo miedo. Amatada se arrodilló, ahuecando suavemente el rostro de su hija entre sus manos magulladas. Escúchame, cariño, susurró. Pase lo que pase, te amo más que a nada. Siempre estaré aquí para ti. ¿Entiendes? Luca asintió vacilante, con los ojos aún nublados por la preocupación. Antes de que pudiera volver a hablar, el sonido de unos pasos pesados resonó por el pasillo. La atmósfera cambió. Aminada lo sintió. Lumpa también. El señor Runo estaba despierto y odiaba despertarse solo. Aminata se levantó rápidamente y acompañó a Luma hacia el pasillo. «Ve a tu habitación ahora», susurró con brusquedad, con una urgencia como una cuchilla. Luca dudó solo un segundo antes de obedecer, desapareciendo justo cuando la puerta del dormitorio se abría de golpe. Runako estaba en la puerta, con la mirada fría, su presencia envolviendo la habitación como una tormenta a punto de estallar. «¿Qué demonios estás haciendo?», murmuró, con la voz áspera por el sueño y la irritación. Ammonata bajó la mirada. «Nada. Yo. Solo estaba». Su mano la golpeó en la cara antes de que pudiera terminar. El golpe la hizo tropezar contra la cómoda. Dejó escapar un grito, cubriéndose la mejilla al golpear su espalda. Con el borde duro. Runo exhaló, no por arrepentimiento, sino como si le molestara su existencia. «No me hagas llegar tarde al trabajo», dijo secamente, antes de darse la vuelta y salir. Momentos después, la puerta principal se cerró de golpe. El silencio que siguió fue ensordecedor. Aminata se quedó donde estaba, con la mejilla palpitante y la respiración entrecortada. Con piernas temblorosas, se obligó a ir a la cocina y comenzó a preparar el desayuno para la familia. Una comida sencilla, de panqueques con leche. Le temblaban las manos al dar la vuelta a los panqueques, pero se movía mecánicamente, casi entumecida. Cuando la comida estuvo lista, la colocó en la mesa y fue a buscar a Lumpa en silencio. Para cuando regresaron, Runo ya estaba sentado, comiendo sin decir una palabra. Comieron en silencio, el aire cargado de miedo y resentimiento. Aminata intentó comer, pero cada bocado se convertía en cenizas en su boca. Cuando terminó, Rúnico se levantó, agarró su bolso de oficina y las llaves del coche, y salió sin siquiera una mirada o un agradecimiento. Aminata dejó escapar un largo y silencioso suspiro de alivio. Luego se giró hacia Lumpa,
apartando un rizo de la frente de su hija. Vamos a prepararte para la escuela, mi amor. La ayudó a vestirse, la peinó con cuidado y la acompañó hasta el autobús escolar. Mientras el autobús se alejaba, llevando a Luca por la calle, el corazón de Aminata se encogió de culpa. Quería más para su hija, una vida libre de miedo, de esconderse, de silencio. De vuelta en la gran casa vacía, Aminata se sentó sola. El eco de sus propios pensamientos la asfixiaba. Los recuerdos de su vida anterior se reproducían en su mente como crueles flashbacks. Dicen que el matrimonio puede hacer o destruir a una persona. El suyo la había destrozado a la mujer que una vez fue. Antes de casarse Reaco, ella había sido todo lo que un hombre podría desear en una esposa. Educada, independiente, prosperando en una carrera prometedora. Había construido una vida de la que estaba orgullosa. Entonces conoció a Runako. Al principio, las señales no habían estado presentes. Su relación a distancia había hecho que fuera fácil ignorar las grietas. Runo vivía en Kasinga y ella seguía trabajando en Jamba. La distancia enmascaraba su verdadera naturaleza. Salieron durante varios meses antes de que él le propusiera matrimonio. En aquel entonces, ella estaba rebosante de alegría, ciega de esperanza. Ahora deseaba haber mirado más a fondo. Todo comenzó a desmoronarse cuando se embarazó de su primera hija, Luma. Runo había organizado una lujosa fiesta para celebrar, invitando a amigos y familiares, llenándola de elogios. Aminata creía que era apreciada, amada. Pero esa noche, después de que los invitados se marcharan y las risas se apagaran, Runako la sentó. «Quiero que dejes de trabajar, Aminata», dijo. Al principio, sonó a preocupación. Ella sonrió, conmovida por lo que creyó ser su actitud protectora. «Ay, cariño», rió entre dientes, rozando su mano. «Sé que solo intentas ayudar, pero no puedo renunciar. Mi carrera es parte de lo que soy». Sus ojos se oscurecieron. «Soy tu esposo. Dije, no quiero que trabajes. Te daré un sueldo. Quédate en casa ahora». Amatada parpadeó, su sonrisa vaciló. «Pero me volveré loco sola en esta casa. Necesito trabajar para tener algo para mí». Su voz se volvió aguda, con irritación. «Basta. No vamos a hablar de esto otra vez. Runo, por favor, no hagamos esto ahora. Estoy cansada». Y se levantó para alejarse, con la esperanza de calmar la creciente tensión. Pero entonces sucedió. Él estalló. Sin previo aviso, la empujó hacia atrás en el sofá y le dio una fuerte bofetada. Ella jadeó, con la mejilla ardiendo. Por un instante, el mundo se detuvo. «¿Eres estúpida?», espetó. «¿Crees que puedes discutir conmigo? No funcionarás. Se acabó». Se quedó paralizada, con una mano apretada contra la cara y la otra agarrada al borde del sofá, mientras su mente luchaba por comprender lo que acababa de pasar. ¿Me acababa de pegar? El corazón le latía con fuerza en el pecho. Lo miró fijamente, buscando alguna señal de remordimiento, una disculpa, una grieta en su fría fachada. No la había. Reaco estaba de pie junto a ella, con la mandíbula apretada, con más irritación que remordimiento, como si ella lo hubiera provocado. ¿Estaba borracho? Quería creer que era el alcohol, que la celebración se le había subido a la cabeza, que ese no era el de verdad. «Runako», su voz apenas un susurro. «Tú. Me pegaste». «¿Y qué?», se burló, poniendo los ojos en blanco. «No fue un error. No fue un desliz de borracho. Fue un atisbo del hombre que realmente era. Y en el fondo, sabía que solo había empezado». Se burló, poniendo los ojos en blanco. Estaba siendo irrespetuoso. Amonata se quedó boquiabierta. «¿Irrespetuoso?», repitió, con la voz cargada de incredulidad y dolor. «Soy tu marido, Aminata. Yo hago las reglas en esta casa». Runo exhaló bruscamente, pasándose una mano cansada por la cara como si su resistencia lo hubiera agotado. «Mira»,
añadió en un tono que apenas disimulaba su condescendencia. No quiero discutir. Solo haz lo que te digo y todo estará bien. Aminata lo miró atónita. Solo haz lo que te digo. Como si fuera una niña. Como si sus sueños, su voz, su propia existencia no importaran. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. Pero las contuvo, negándose a dejar que él la viera romperse. Runo suspiró. Su tono se suavizó ligeramente. Es lo mejor, cariño. Ya verás. No más estrés, no más presión. Solo concéntrate en el bebé y en cuidar de la casa. No es suficiente. Se inclinó y le sujetó la barbilla con dedos ásperos, obligándola a levantar la vista. ¿Me entiendes?, preguntó. Su voz ya no era suave, sino autoritaria. Aminata tragó saliva con dificultad, asintiendo levemente, apenas capaz de hablar. Bien, murmuró, soltándola y retrocediendo. Ahora vete a la cama. Terminamos de hablar. Y dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, dejándola en la penumbra del pasillo, paralizada, conmocionada y profundamente sola. A la mañana siguiente, Ammonata se levantó temprano. Su cuerpo aún le dolía por la tensión de la noche anterior, pero su mente se mantenía firme. No iba a dejar que Runako se lo arrebatara todo. Había pasado años construyendo su carrera, forjando una vida para sí misma mucho antes de conocerlo. No iba a tirarlo todo por la borda. Vestida con una blusa impecable y una falda gris, salió del dormitorio y se dirigió al comedor. Sus tacones golpeaban suavemente contra las baldosas. Runako ya estaba en la mesa, tomando café y revisando su teléfono. Levantó la vista, entrecerrándola en cuanto la vio. ¿Qué llevas puesto?, preguntó con una voz escalofriantemente tranquila. Aminata respiró hondo. Voy a trabajar. En serio, respondió, con una sonrisa amarga en los labios. Él rió con una risa aguda y fría. ¿De verdad crees que bromeaba? Antes de que ella pudiera reaccionar, agarró su taza y arrojó el café humeante al otro lado de la habitación. Aminata gritó cuando el líquido hirviente le impactó el pecho. El dolor fue instantáneo, intenso, implacable. Se tambaleó hacia atrás, aferrándose a la tela empapada mientras la quemadura le quemaba la piel. ¿Estás loca?, bramó Runo, golpeando la taza vacía contra la mesa con tanta fuerza que se quebró. ¿No te dije que ya no trabajas? ¿Estás sorda o simplemente eres estúpida? Aminata retrocedió, temblando. Runo, por favor. Pero él ya se estaba poniendo de pie. Con un movimiento rápido, se quitó el cinturón del pantalón, con la respiración entrecortada. Runo, no, por favor. El primer latigazo golpeó antes de que pudiera terminar. El sonido resonó como un disparo en la habitación. Un grito agudo escapó de sus labios cuando el cinturón le cortó el brazo. Se tambaleó hacia atrás, con los ojos abiertos de terror. Por favor, detente, gritó, protegiéndose con los brazos. Pero él no se detuvo. Avanzó hacia ella, blandiendo el cinturón, con la mirada perdida. La rabia en su rostro era aterradora. Otro latigazo, luego otro. Aminata se desplomó en el suelo, intentando protegerse la cabeza y el estómago. Sus sollozos salían entrecortados, su cuerpo se encogía hacia adentro como un animal herido. Apenas podía respirar. El hombre en el que una vez confió, una vez amó, ahora la estaba destruyendo. Y en medio de la agonía, un pensamiento aterrador resonó en su mente. No estoy a salvo aquí. Lumpa tampoco. Horas después, yacía inmóvil en el suelo. Le dolía el cuerpo por las ronchas. Su blusa estaba rota, su piel en carne viva y palpitante. La luz del sol que entraba por la ventana contrastaba cruelmente con la oscuridad que la embargaba. Runo se había ido a trabajar, pisándola como si no fuera más que una alfombra arrugada. No se había movido. No podía. Su mente estaba en blanco. Su alma se partió. ¿Estaba teniendo un mal día? ¿Lo provoqué?
¿Es culpa mía? La pregunta se arremolinaba, pero ninguna respuesta podía justificar lo que acababa de suceder. Esa noche, él llegó a casa con flores y bombones. Aminata estaba sentada en silencio en el sofá, abrazándose con fuerza. Cuando oyó abrirse la puerta, se quedó paralizada. Cariño, dijo Runo en voz baja, acercándose a ella como un hombre que regresa de la guerra con la paz en sus manos. Lo siento. Se arrodilló a su lado, ofreciéndole las flores. Su voz era dulce, sus ojos suplicantes. No sé qué me pasó. Juro que no volverá a suceder. Extendió la mano para tomarla de las manos. Ella se estremeció, pero él colocó el ramo suavemente en su regazo y le acarició los nudillos magullados. Te amo, Aminata. Solo quiero lo mejor para nosotros. No habló, no pudo hablar. Nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. Por favor, susurró, olvidemos lo que pasó. Contra toda razón, contra el grito que sentía en su alma. Ella dejó que la abrazara esa noche. La intimidad que siguió fue desesperada, frenética. Él besó cada centímetro de su piel magullada, susurrando promesas de cambio. Pero el dolor persistió, y también el miedo. Ocurrió una y otra vez. La primera bofetada, luego un puñetazo, luego el cinturón. Al principio, él se disculpaba cada vez. Regalos, palabras, ternura, y ella lo perdonó. Pero pronto dejó de disculparse. Se volvió rutina. El abuso ya no era una sorpresa. Era esperado. Incluso cuando abortó a su segundo hijo debido a su violencia, él apenas se inmutó. Ella yacía en una cama de hospital, con el útero vacío, el corazón destrozado. Runako se sentó a su lado, navegando en su teléfono. No la tocó, no la miró. Era invisible. Aminata se perdió por completo. Su voz se apagó. Su confianza quedó sepultada bajo los moretones y el miedo. Se dijo a sí misma que solo estaba estresado, que no hablaba en serio. Rezó por un milagro, por el regreso del hombre con el que se había casado. Pero la pesadilla se agravó. Ahora, sentada en la enorme mansión, un lugar que una vez prometió amor, pero que ahora solo reflejaba dolor, miraba fijamente el reloj de la pared. El tiempo pasaba lentamente. Cada minuto se arrastraba, cada hora se arrastraba. Limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa. Existía. Y mientras tanto, esperaba que la única luz en su vida regresara. Lumpa, su hija, su única alegría. Entonces llegó el momento que lo destrozó todo. Había comenzado por algo tan pequeño. Se había olvidado de planchar su traje. Un simple error. Mientras Runako estaba en el pasillo con la chaqueta arrugada en la mano, su voz estalló como un trueno. Ya es bastante malo que yo pague por todo en esta maldita casa. Y lo único que se supone que debes hacer, ni siquiera puedes hacerlo bien. Rugió como si no fuera el mismo hombre que la había obligado a abandonar su carrera, sus sueños, su independencia. Aminata permaneció completamente inmóvil, con las manos agarradas al dobladillo de su vestido, con los nudillos blancos. No se atrevió a respirar demasiado fuerte. Sabía que cualquier movimiento, cualquier palabra equivocada, podría provocar algo mucho peor que gritar. No estoy hablando con alguien. Ladró Rako, dando un paso adelante, su sombra cayendo sobre ella como un pesado sudario. Se le cortó la respiración. La habitación se sintió más fría de repente. Intentó mantener la voz firme, evitar temblar, aunque el miedo la oprimió en el pecho. Se me olvidó. Lo siento. Por favor, déjame plancharlo ahora mismo. Pero nunca tuvo la oportunidad. Runako le lanzó el traje arrugado, y cuando ella levantó las manos por reflejo para atraparlo, su pie salió disparado hacia adelante y se estrelló contra su estómago. El golpe la derribó como una muñeca de trapo, dejándola sin aliento. Cayó al suelo de baldosas, jadeando de dolor, con el cuerpo encogido. Un grito agudo escapó de sus labios y se agarró el vientre instintivamente. Por favor, Runo. Por favor,
susurró entre lágrimas, con la voz quebrada por el peso del dolor y el terror. Pero su por favor solo pareció enfurecerlo aún más. Sus ojos ardían de furia, y sin decir palabra, buscó su cinturón. El siseo del cuero deslizándose por las trabillas del pantalón le provocó una punzada de terror por todo el cuerpo. Conocía demasiado bien ese sonido. Era el sonido de la humillación, de la crueldad, del dolor. Justo cuando alzó la mano para golpear, una vocecita atravesó la tensión como una cuchilla. Papá, se oyó el grito estridente. Escrito en el techo. La casa estaba inusualmente silenciosa. No se oían ollas tintineando en la cocina, ni pasos, ni olor a desayuno. Se levantó, aturdido, rascándose la cabeza. Llamó a Aminata. No hubo respuesta. Revisó la sala. Nada. El armario estaba abierto. Faltaba la mitad de la ropa. Se quedó paralizado. La mochila de Lumpa no estaba donde solía estar. Corrió hacia los cajones. Había desaparecido algo de dinero. Ella se había ido. Reako estaba de pie en el centro de la habitación, con el pecho agitado y los puños apretados. ¿Te atreves a dejarme, Aminata? Recorrió la casa como un loco, comprobando cada habitación, abriendo las puertas de golpe. Pero fue inútil. Ella no se escondía. Se había ido. Había escapado. El pánico le retorcía el pecho. Intentó convencerse de que no llegaría muy lejos. No tenía trabajo, ni ingresos, ni amigos. Pero en el fondo sabía la verdad. Ella había dado el paso. Y esta vez no volvería. Aún así, salió furioso, caminando por el barrio, llamando a las puertas, haciendo preguntas. La mayoría de la gente le mentía en la cara o no decía nada. Sabían que era mejor no involucrarse. Ella había desaparecido. Se había ido. Y por primera vez, Runako probó el amargo veneno de estar solo. Sin sirvientes, sin saco de boxeo, sin comida caliente esperándolo, solo silencio. Frío y el eco de una puerta que nunca pensó que tendría la fuerza para cerrar. La había golpeado todas las mañanas, y ahora no quedaba nadie a quien golpear. Runo paseaba por la cocina, inquieto, irritado, con los nervios destrozados con cada minuto de silencio. El vacío de la casa le hacía señas. Las paredes resonaban demasiado. El aire se sentía demasiado quieto. Molesto, decidió prepararse té y panqueques. Algo que Amanata solía prepararle sin quejarse. Pero cuando vertió la masa en la sartén, se quemó casi al instante. Salía humo negro de los bordes. El té sabía amargo, demasiado empapado y flojo. Disgustado, apartó el plato y le dio una patada a la estufa. Inútil, murmuró, dando un puñetazo en la encimera. Furioso, se marchó furioso sin apagar el quemador de gas, dejando la llama desatendida bajo la sartén chamuscada. Se metió en la ducha, esperando que el agua caliente lo calmara. Mientras el vapor llenaba la habitación y el agua corría por los hombros de su tienda, un pensamiento repentino lo devolvió a la realidad. El contrato. Sus ojos se clavaron en el reloj de la pared. Las 9. Su reunión era a las 8 en punto. Maldijo con violencia, resbalando en el suelo mojado al salir a toda prisa de la ducha. No se molestó en secarse bien. Se puso el primer traje que encontró, medio arrugado de ayer, y salió hecho una furia por la puerta principal. Presa del pánico, no notó el leve olor a quemado que había a sus espaldas. Para cuando llegó a su oficina a las 10 de la mañana, el daño ya estaba hecho. La sala de juntas estaba vacía. Los inversores se habían ido. Solo quedaba su jefe, hirviendo de rabia apenas contenida. En cuanto Runako entró, empapado en sudor, sin aliento y despeinado, entrecerró los ojos. Tenías un trabajo, Runako, dijo su jefe apretando los dientes. Uno, explicó Runo. Pero su jefe levantó la mano, silenciándolo. ¿Tienes idea de cuánto dinero hemos perdido hoy por tu culpa?
Estuvimos a punto de cerrar un trato de 7 cifras y ni siquiera pudiste llegar a tiempo. No fue intencional, señor, balbuceó Runo. Tuve una emergencia. Siempre hay una excusa contigo, interrumpió su jefe con voz gélida. Quieres liderar equipos, pero ni siquiera puedes administrar tu propio tiempo. Si esto vuelve a pasar, estás acabado. Runo apretó los puños, tragándose la furia que bullía en su interior. Primero Amata, ahora esto. Su vida se desmoronaba, se le escapaba entre los dedos como arena. Y no iba a dejar que se saliera con la suya. Ella empezó todo esto. Se fue. Lo abandonó. Todavía furioso, Runo se retiró a su oficina y se dejó caer pesadamente en su silla. Apenas tuvo tiempo de procesar su ira cuando sonó su teléfono. La pantalla parpadeó con un número desconocido. Casi rechazó la llamada por costumbre, pero algo lo detuvo. Hola, espetó, irritado. Señor Runo, su casa está en llamas. Se quedó paralizado. ¿Qué? Toda la mansión está ardiendo. Llamamos a los bomberos. Ya están en el lugar, pero es grave. Señor, todo está ardiendo. Se le encogió el corazón. Una oleada de terror gélido lo invadió. Y entonces recordó el quemador de gas. No lo había apagado. Su respiración se aceleró. El pulso le rugía en los oídos. Todas sus posesiones, su riqueza, su reputación, todo se estaba convirtiendo en humo. Sin pensarlo, salió furioso de su oficina y entró directamente en la habitación de su jefe. Señor, tengo que irme. Mi casa. ¿Permiso? Dijo su jefe con una risa amarga. Después de lo que nos acaba de costar. ¿Quiere irse? Es una emergencia, señor. ¿Sabe qué, Runako? Su jefe se inclinó hacia adelante, con los ojos fríos brillando. No se moleste en volver. El rostro de Runo se ensombreció, con el estómago revuelto. ¿Me va a despedir? Sí. Salga ahora mismo. Aturdido, Runako se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Su trabajo, su mansión. En un instante. Durante horas, todo había desaparecido. Conducía como un loco. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. A lo lejos, una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo, una sombría bandera de destrucción. Al acercarse a las ruinas de la mansión, los bomberos seguían apagando los escombros. Las imponentes puertas, antaño tan impecables, ahora estaban derretidas y dobladas. Muebles carbonizados, vigas desmoronadas y metal retorcido cubrían el patio. Runo salió del coche lentamente. El calor irradiaba de las cenizas, con la mandíbula apretada de furia. Todo esto es culpa de Amonatada, gruñó para sí mismo. Si no se hubiera ido, si se hubiera quedado en su sitio, nada de esto habría pasado. Le temblaban los puños. La rabia amenazaba con consumirlo. Regresó a su coche pisando fuerte, cerró la puerta de golpe y se quedó en silencio un momento. No iba a quedarse allí mirando las ruinas. Se registraría en un hotel, despejaría su mente, se recompondría. Aún tenía una fortuna en su cuenta. Sus documentos estaban en su maletín, a salvo. Y lo más importante, no había terminado con Aminata. La encontraría. Y cuando lo hiciera, ella se arrepentiría de todo. Perdido en sus pensamientos, no vio el enorme tráiler que se dirigía a toda velocidad hacia la intersección. Choque. Todo se volvió negro. Runo fue llevado de urgencia al hospital. Su cuerpo destrozado, su médula espinal gravemente dañada. Los médicos trabajaron intentaba desesperadamente detener la hemorragia interna. Estaba consciente, despierto, observando su propia muerte en tiempo real. Cuando finalmente lo estabilizaron, el médico se acercó con ojos sombríos. «Tiene suerte de estar vivo, señor Runako», dijo lentamente el hombre. «Pero nunca volverá a caminar». Runo miró al techo, inmóvil. Las palabras resonaron como una sentencia de muerte en su cabeza.
Esto no puede estar pasando. Ni a mí, ni a Runo. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la realidad se apoderó de él. Su cuerpo, antes poderoso, ahora no era más que una prisión. Sus piernas, inútiles. Las enfermeras tuvieron que darle la vuelta en la cama, bañarlo, alimentarlo. Su dinero comenzó a esfumarse. Cada cirugía, cada prueba, cada sesión de fisioterapia vaciaban su cuenta más rápido de lo esperado. Sus documentos comerciales fueron destruidos en el accidente. Sus unidades de respaldo se perdieron en el incendio. Sin ellas, no tenía acceso a sus cuentas, ni un plan de recuperación, ni un imperio que reconstruir, y lo peor de todo, nadie fue a verlo. Ni amigos, ni colegas, ni socios. Todos habían desaparecido. Quienes una vez lo llamaron jefe, quienes una vez se inclinaron ante su poder, ahora ignoraban sus llamadas. Y Amonada se había ido, a salvo, libre. Por primera vez en su vida, Runako no tenía nada. Yacía en su cama de hospital, mirando fijamente las baldosas del techo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Empezó a arrepentirse de todo. La crueldad, la arrogancia, la forma en que trataba a Aminata y Luma como si fueran propiedad suya. Si tan solo hubiera sido un mejor hombre, susurró en la habitación vacía. Si tan solo hubiera escuchado, me hubiera preocupado, me hubiera amado. Pero nadie escuchaba ahora. Marcó un número tras otro, esperando que alguien contestara. Viejos amigos, compañeros de copas, contactos de negocios. Pero un buzón de voz tras otro se burlaba de él con silencio. Estaba solo, total y completamente solo. Y por primera vez, comprendió el dolor que una vez había infligido. No solo comprendió, se estaba ahogando en ello.